Ahora mismo, mientras escuchas esto, hay algo que te da miedo. No me refiero a un león a punto de atacarte, me refiero a un miedo más sutil pero igual de poderoso. Quizá es el miedo a fracasar, a ser rechazado, a no ser suficiente, a perder tu trabajo, a que te juzguen, a enfermarte, a quedarte solo, a lo que pueda pasar mañana o dentro de un año. Ese miedo está ahí, operando en segundo plano, robándote energía, limitando tus decisiones, impidiéndote vivir plenamente. Y te voy a decir algo que puede que no quieras escuchar, pero que necesitas escuchar. Ese miedo no va a desaparecer. No puedes eliminarlo. Pero aquí viene la buena noticia. La noticia que lo cambia todo. Puedes dominarlo. Puedes aprender a que el miedo aparezca y tú sigas adelante. Puedes convertirte en el dueño de tu mente en lugar de ser su esclavo. Y si te quedas conmigo los próximos minutos, te voy a enseñar exactamente cómo hacerlo. Dale al like si estás listo para dominar tu miedo. Mira, llevo más de 30 años trabajando como psicólogo clínico. He tratado a miles de personas con ansiedad, fobias, pánico, preocupación crónica. Y si algo he aprendido es esto. El problema nunca es el miedo en sí. El problema es la relación que tienes con el miedo. La mayoría de la gente tiene una relación disfuncional con el miedo. Le tienen miedo al miedo. Intentan evitarlo a toda costa. Huyen de él. Luchan contra él. Y paradójicamente, eso lo hace más fuerte. Porque lo que resistes persiste. Lo que evitas, crece. La forma de dominar el miedo no es eliminarlo. Es cambiarlo de posición. En lugar de que el miedo esté en el asiento del conductor de tu vida, lo pones en el asiento de atrás. Sigue ahí, puedes escucharlo. Pero tú decides hacia dónde vas. Vamos a empezar entendiendo qué es realmente el miedo. El miedo es una respuesta evolutiva diseñada para protegerte. Cuando tus ancestros estaban en la sabana africana y aparecía un león, el miedo activaba la respuesta de lucha o huida. Liberación de adrenalina, aumento del ritmo cardíaco, tensión muscular, sentidos agudizados, todo para sobrevivir. Y funcionaba. Los que tenían esta respuesta de miedo sobrevivían y se reproducían. Los que no, se los comían. Así que el miedo está en tus genes, está cableado en tu sistema nervioso, es parte de ser humano. Y durante millones de años fue tremendamente útil. El problema es que ahora vivimos en el siglo XXI. Ya no hay leones. Pero tu cerebro primitivo no lo sabe. Sigue buscando amenazas. Y cuando no encuentra leones, encuentra otras cosas a las que temer. Tu jefe que te mira mal. La presentación que tienes que dar. El mensaje que no te respondieron. La posibilidad de perder tu empleo. El futuro incierto. Y tu cerebro responde a estas amenazas exactamente igual que respondería un león. Misma adrenalina, mismo corazón acelerado, misma tensión, mismo miedo, pero aquí está la diferencia crucial. El león era real y presente. La mayoría de tus miedos actuales son imaginarios y futuros. El león podía matarte. La presentación no. Y sin embargo, tu cuerpo responde igual. Esto es importante que lo entiendas. Tu cuerpo no distingue entre un peligro real y un peligro imaginado. Si imaginas vívidamente que te vas a quedar sin trabajo, tu cuerpo responde como si estuviera pasando ahora mismo. Libera hormonas de estrés, te pone en modo alerta, genera todas las sensaciones del miedo y tú sufres. Aunque no esté pasando nada, aunque sea solo un pensamiento, esto significa que la mayoría del miedo que experimentas es autogenerado. Es tu propia mente creando escenarios aterradores y tu cuerpo reaccionando como si fueran reales. Y esto es tanto la mala noticia como la buena noticia. La mala es que te estás torturando a ti mismo. La buena es que si eres tú el que lo crea, eres tú el que puede cambiarlo. Si esto te está abriendo los ojos, escribe en los comentarios, yo creo mi miedo. Ahora vamos con el primer principio fundamental para dominar tu mente cuando el miedo aparece. Deja de luchar contra él. Sé que suena contraintuitivo. Cuando aparece el miedo, el impulso natural es resistirlo. Decir, no debería sentir esto, tengo que calmarme, esto es malo. Y empiezas a luchar, a tensar, a resistir, pero esa lucha es contraproducente, porque cuando luchas contra el miedo, le estás dando más energía. Le estás diciendo a tu cerebro, esto es peligroso, hay que combatirlo, y tu cerebro responde aumentando la respuesta de alarma.
más miedo, más ansiedad. Es un círculo vicioso. La alternativa es permitir el miedo, aceptarlo, dejarlo estar. Esto es lo que en terapia llamamos aceptación paradójica. En lugar de decir no deberías sentir esto, dices estoy sintiendo miedo y está bien. En lugar de luchar, observas. Sientes las sensaciones en tu cuerpo sin intentar cambiarlas. Notas los pensamientos sin engancharte a ellos. Y algo mágico pasa. El miedo empieza a disminuir. Porque le has quitado el combustible de la resistencia. Le has quitado el drama. Es solo una sensación. Una sensación incómoda, sí, pero solo una sensación. Y las sensaciones, cuando las dejas estar, pasan como olas que vienen y van. Si las observas sin luchar, se disipan. Si luchas contra ellas, te arrastran. Déjame contarte el caso de una paciente llamada Clara. Clara tenía ataques de pánico y lo que hacía cuando empezaba a sentir las primeras señales de ansiedad era entrar en pánico por el pánico. Oh no, ahí viene, no puedo con esto, me voy a morir, tengo que pararlo. Y esa resistencia, esa lucha desesperada, hacía que los ataques fueran brutales. Cuando empezamos a trabajar juntos, le enseñé a hacer exactamente lo contrario. A las primeras señales de ansiedad, en lugar de resistir, aceptar. Vale, estoy sintiendo ansiedad, el corazón se me acelera, tengo sensación de ahogo, es incómodo, pero no es peligroso. Voy a dejar que esté aquí, voy a observarlo. Y algo increíble empezó a pasar. Los ataques se volvieron menos intensos y menos frecuentes porque Clara había dejado de alimentarlos con su miedo al miedo. Había roto el círculo vicioso. Este principio de aceptación es fundamental y aplica no solo al pánico, sino a cualquier miedo. Cuando sientas miedo, no lo rechaces, no lo juzgues, no intentes eliminarlo. Permítelo, obsérvalo con curiosidad. Interesante, estoy sintiendo miedo. ¿Dónde lo siento en mi cuerpo? ¿Cómo es la sensación? ¿Qué pensamientos vienen con él? Esta actitud de observación curiosa te saca de la identificación total con el miedo. Ya no eres tú el que tiene miedo. Eres tú observando el miedo. Y esa distancia es crucial. Desde esa distancia, el miedo pierde mucho de su poder. Si vas a practicar esto, escribe acepto mi miedo en los comentarios. Ahora vamos al segundo principio. Cuestiona tus pensamientos de miedo, porque el miedo siempre viene acompañado de pensamientos. Va a salir mal. No puedo con esto. Es un desastre. Me voy a quedar en blanco. Van a pensar que soy un idiota. Y tú te crees esos pensamientos automáticamente, los tomas como verdades. Pero no lo son. Son solo pensamientos. Son predicciones de tu mente. Y tu mente es muy mala prediciendo. Tiende a predecir lo peor. Tiende a catastrofizar. Es un sesgo evolutivo. Mejor predecir un peligro que no existe que no predecir uno que sí existe. Pero en el mundo moderno, este sesgo te hace sufrir innecesariamente. Entonces, cuando aparezca un pensamiento de miedo, no te lo creas automáticamente, cuestiónalo. Pregúntate, ¿es esto realmente cierto? ¿Tengo evidencia de que va a pasar esto? ¿Cuántas veces he pensado algo así y no ha pasado? ¿Cuál es el escenario más realista? ¿Cuál es el mejor escenario posible? Este cuestionamiento te saca del pensamiento automático catastrofista y te trae a la realidad. Y la realidad casi siempre es menos aterradora que lo que tu mente imagina. Te voy a dar un ejemplo. Tienes que dar una presentación y tu mente dice va a ser un desastre, me voy a quedar en blanco, todos van a pensar que soy incompetente. Si cuestionas eso, ¿es realmente cierto que va a ser un desastre? No lo sé. Aún no ha pasado. Me he quedado en blanco en presentaciones anteriores. Alguna vez me he trabado, pero nunca me he quedado completamente en blanco. ¿Todos van a pensar que soy incompetente? Probablemente la mayoría ni siquiera se fijará tanto, cada uno está en sus cosas. ¿Cuál es el escenario más realista? Que estaré nervioso al principio, pero me irá más o menos bien. ¿Ves cómo cambia? Y aquí viene algo importante. No intentes convencerte de que todo va a salir perfecto. Eso tampoco es realista y tu mente no se lo va a creer. Lo que buscas es un pensamiento más equilibrado, más realista, que incluya la posibilidad de que haya dificultades, pero también la posibilidad de que lo manejes. Puede que esté nervioso, pero he dado presentaciones antes y he sobrevivido. Haré lo mejor que pueda con lo que tengo. Ese pensamiento es más creíble para tu mente que va a ser perfecto. Y también es más tranquilizador que va a ser un desastre. Es el punto medio realista. Y desde ahí puedes actuar con más calma. Tercer principio.
Actúa a pesar del miedo, porque aquí está la verdad que nadie te dice. Los valientes también sienten miedo. La diferencia entre una persona valiente y una cobarde no es que el valiente no sienta miedo, es que el valiente actúa a pesar del miedo. El cobarde deja que el miedo dicte sus acciones. El valiente siente el miedo y hace lo que tiene que hacer de todas formas. Y cada vez que haces eso, cada vez que actúas a pesar del miedo, estás entrenando a tu cerebro. Le estás enseñando que puedes manejar la situación, que el miedo no tiene que detenerte, que eres más fuerte que tu miedo. Esto es lo que en terapia llamamos exposición. Es el tratamiento más efectivo para los trastornos de ansiedad. Consiste en exponerte gradualmente a lo que temes, empezando por situaciones menos intensas y subiendo gradualmente. Y lo que pasa es que tu cerebro aprende que la situación no es tan peligrosa como pensaba, aprende que puedes manejarla, aprende que el miedo eventualmente baja y con cada exposición el miedo disminuye, no porque lo evites, precisamente porque no lo evitas, porque lo enfrentas, porque actúas a pesar de él. Déjame contarte el caso de un paciente llamado Pedro. Pedro tenía miedo a hablar en público, un miedo paralizante, y había construido toda su carrera evitando situaciones donde tuviera que hablar frente a grupos. Rechazaba ascensos que implicaran presentaciones, decía que no a conferencias, se escabullía de reuniones y cada vez que evitaba sentía alivio temporal, pero el miedo crecía, porque cada evitación le confirmaba a su cerebro que era peligroso. Cuando empezamos a trabajar juntos, diseñamos una escalera de exposición. Empezó hablando frente a 2 colegas de confianza, luego un grupo pequeño, luego una reunión de departamento, y así gradualmente cada vez sentía miedo. Cada vez quería huir, pero no lo hacía. Y algo increíble pasó. El miedo empezó a disminuir, no porque la situación cambiara, sino porque Pedro cambiaba. Estaba aprendiendo que podía hacerlo, estaba dominando su mente. Hoy Pedro da conferencias regularmente. No es que no sienta nervios, los siente, pero ha aprendido a actuar a pesar de ellos. Ha aprendido que puede manejarlos y eso le ha cambiado la vida. Oportunidades que antes rechazaba ahora las abraza. Un mundo que antes estaba cerrado ahora está abierto. Todo porque dejó de dejar que el miedo dictara sus decisiones. Empezó a dominar su mente en lugar de ser dominado por ella. Si hay algo que has estado evitando por miedo, si hay una parte de tu vida que está limitada por el miedo, comparte este video con alguien que también lo necesite y comprométete a empezar a enfrentarlo. Cuarto principio, practica el peor escenario. Esto puede sonar contradictorio, pero es tremendamente poderoso. Consiste en imaginar deliberadamente el peor escenario posible de aquello que temes. No para asustarte más, sino para desensibilizarte, para ver que incluso el peor escenario es manejable, para quitarle poder al miedo, porque mucho del poder del miedo viene de lo difuso que es. De ese algo terrible va a pasar sin especificar qué. Cuando lo especificas, cuando lo llevas hasta el final, muchas veces ves que no es tan terrible o que, aunque sea difícil, podrías manejarlo. Te voy a dar un ejemplo. Tienes miedo de perder tu trabajo. Bien, vamos al peor escenario. Pierdes tu trabajo. ¿Y luego qué? Pues buscarías otro. Y si no lo encuentras rápido, pues tirarías de ahorros y reducirías gastos. Y si se acaban los ahorros, pues pedirías ayuda a familia o amigos. Y si nadie te ayuda, pues buscarías recursos públicos. Y si nada funciona, pues en el peor de los casos tendrías que cambiar radicalmente tu estilo de vida. Sería duro, sería difícil, pero sobrevivirías y probablemente antes de llegar a ese extremo habrías encontrado alguna solución. Cuando llevas el miedo hasta el final, cuando ves que incluso el peor escenario es sobrevivible, pierde mucho de su poder aterrador. Y aquí hay algo clave. También pregúntate, ¿y si sale bien? Porque tu mente va automáticamente a lo peor, pero hay otras posibilidades. Tu presentación puede salir bien, puedes conseguir ese trabajo, tu salud puede estar perfecta, tu relación puede mejorar. Cuando equilibras el peor escenario con el mejor escenario y el escenario más probable, tienes una visión mucho más realista. Y esa visión realista es mucho menos aterradora que el catastrofismo automático de tu mente. Quinto principio, usa tu cuerpo para regular el miedo, porque el miedo no es solo mental, es profundamente físico. Cuando tienes miedo, tu cuerpo responde y
Aquí está lo interesante. También funciona al revés. Si cambias tu cuerpo, cambias tu estado mental. Entonces, cuando el miedo aparezca, puedes usar tu cuerpo para regularlo. La herramienta principal es la respiración, porque cuando tienes miedo, tu respiración se vuelve rápida y superficial, y eso le dice a tu cerebro hay peligro. Pero si conscientemente ralentizas tu respiración, si haces respiraciones lentas y profundas, le dices a tu cerebro estoy a salvo, y tu cerebro responde calmando la respuesta de miedo. Técnica concreta, la respiración 4-7-8. Inhalas por la nariz, contando hasta 4. Sostienes la respiración contando hasta 7. Exhalas por la boca contando hasta 8. Y repites 3 o 4 veces. Esta técnica activa tu sistema nervioso parasimpático, que es el sistema de relajación, y desactiva el sistema simpático, que es el de lucha o huida. Es fisiología pura, no es autosugestión. Realmente cambia la química de tu cuerpo. Y puedes hacerlo en cualquier momento, en cualquier lugar, nadie se da cuenta. Es una herramienta que llevas siempre contigo. Otra herramienta corporal, la relajación muscular progresiva. Cuando tienes miedo, tus músculos se tensan. Y esa tensión retroalimenta el miedo. Entonces, si conscientemente relajas tus músculos, reduces el miedo. La técnica consiste en ir tensando y relajando diferentes grupos musculares. Tensas los pies durante 5 segundos, luego sueltas, tensas las pantorrillas, sueltas, y así subes por todo el cuerpo. Cuando terminas, estás mucho más relajado. Y desde esa relajación física, el miedo mental disminuye. Puedes buscar guías de esta técnica online. Es muy efectiva. Y una más, el poder de la postura. Las investigaciones muestran que tu postura afecta tu estado emocional. Si estás encogido, encorvado, cerrado, te sientes más ansioso. Si estás erguido, abierto, con los hombros atrás, te sientes más seguro. Entonces, cuando sientas miedo, adopta una postura de poder. Ponte derecho, abre el pecho, baja los hombros, levanta la barbilla, ocupa espacio y nota cómo cambia tu estado interno. No es magia, es que tu cuerpo le está mandando señales a tu cerebro y tu cerebro responde. Sexto principio, cambia tu relación con la incertidumbre, porque la mayoría del miedo está relacionado con la incertidumbre, con no saber qué va a pasar. Y la mente odia la incertidumbre, la interpreta como peligro. Entonces intenta eliminarla, prediciendo, planificando, controlando. Pero la realidad es que la incertidumbre es inevitable. No puedes saber qué va a pasar mañana. No puedes controlar todas las variables. Y cuanto más intentas eliminar la incertidumbre, más ansioso te vuelves, porque es una batalla imposible de ganar. La alternativa es hacer las paces con la incertidumbre, aceptar que no sabes lo que va a pasar y confiar en que podrás manejar lo que venga. Esto es un cambio de paradigma. En lugar de necesito saber qué va a pasar para estar bien, es no sé qué va a pasar, pero sé que podré manejarlo. El primer paradigma te hace esclavo del futuro. El segundo te hace libre, porque no necesitas controlar lo incontrolable. Solo necesitas confiar en ti mismo. Y esa confianza viene de la experiencia. ¿Has manejado cosas difíciles antes? ¿Has sobrevivido al 100% de tus peores días? ¿Tienes más recursos de los que crees? ¿Puedes confiar en eso? Una técnica que ayuda mucho con esto es limitar el tiempo de preocupación, porque muchas veces el miedo se manifiesta como preocupación constante, darle vueltas y vueltas a lo que puede pasar. Entonces, asigna un tiempo específico al día para preocuparte, 15 minutos. Y durante el resto del día, cuando aparezca la preocupación, la pospones para tu tiempo de preocupación. Dices, ahora no, a las 6 de la tarde me preocupo por eso. Y es increíble lo que pasa. Cuando llega el tiempo asignado, muchas veces ya no te parece tan importante, o se ha resuelto solo, o ves que estabas exagerando. Y mientras tanto el resto de tu día no está secuestrado por la preocupación. Ahora quiero hablarte de algo que es crucial entender, la diferencia entre miedo real y miedo imaginario. El miedo real es cuando hay un peligro presente, ahora mismo, un coche que viene hacia ti, un fuego en tu casa, alguien que te amenaza físicamente. En esos casos el miedo es tu amigo, te protege, te hace reaccionar rápido, pero el 99% del miedo que experimentas no es así, es miedo imaginario.
miedo a cosas que podrían pasar, que quizás pasen, que tal vez sucedan en el futuro. Y ese miedo no te protege, te paraliza, te hace sufrir por cosas que ni siquiera están pasando. Cuando aparezca el miedo, pregúntate, ¿hay un peligro real ahora mismo? Y responde honestamente. La mayoría de las veces la respuesta es no. Estás seguro, tienes un techo, tienes comida, nadie te está atacando. El peligro existe solo en tu mente, solo en tu imaginación, y eso no significa que tus preocupaciones no sean válidas. Significa que no merecen la misma respuesta de alarma que un peligro real. Puedes ocuparte de tus preocupaciones desde la calma, sin activar toda la maquinaria del miedo. Puedes planificar, prepararte, tomar acciones, todo desde un estado de serenidad. No necesitas el estrés del miedo para ser efectivo. De hecho, eres más efectivo sin él. Déjame contarte la historia de Ana. Ana era una preocupadora crónica. Se pasaba el día imaginando desastres. ¿Y si mi hijo tiene un accidente? ¿Y si me diagnostican algo grave? ¿Y si mi empresa quiebra? Vivía en un estado de alerta constante y estaba exhausta porque su cuerpo respondía a cada uno de esos escenarios imaginarios como si fuera real. Cuando empezamos a trabajar juntos, le enseñé a distinguir entre miedo real y miedo imaginario. Cada vez que sentía miedo, se preguntaba, ¿hay un peligro ahora mismo? Y casi siempre la respuesta era no. Estaba en su casa, segura, con su familia, sin ningún peligro presente, solo su mente creando películas de terror. Una vez que Ana empezó a ver esto claramente, algo cambió. Podía decirle a su mente, gracias por el aviso, pero ahora mismo estoy segura. Podía reconocer el pensamiento preocupante sin tomárselo como una verdad que requería alarma inmediata. Y poco a poco, su nivel de ansiedad bajó. No porque dejara de tener pensamientos preocupantes. Los seguía teniendo, pero había cambiado su relación con ellos. Ya no los tomaba tan en serio, ya no les daba tanto poder. Y eso lo cambió todo. Ahora quiero hablar de algo importante, el miedo como mensajero. Porque, aunque he estado diciendo que mucho del miedo es innecesario, eso no significa que todo miedo sea malo. A veces el miedo te está diciendo algo importante, te está señalando algo que necesitas atender, un riesgo real que deberías mitigar, un cambio que deberías hacer, un límite que deberías poner, un cuidado que deberías tener. Entonces, parte de dominar tu mente es saber distinguir, ¿este miedo me está protegiendo de algo real? ¿Me está dando información útil o es solo ruido mental? Una forma de distinguir es preguntarte, ¿hay alguna acción constructiva que pueda tomar al respecto? Si la hay, hazla. ¿Tienes miedo de un problema de salud? Ve al médico. ¿Tienes miedo de perder tu trabajo? Actualiza tu currículum y amplía tu red. ¿Tienes miedo de un conflicto? Ten la conversación difícil. Cuando tomas acción, el miedo se reduce porque has hecho algo constructivo. Pero si no hay acción que tomar, si es solo preocupación improductiva, entonces es ruido y puedes dejarlo pasar. Puedes decirle a tu mente, no hay nada que hacer al respecto ahora mismo, así que voy a enfocarme en otra cosa y redirigir tu atención. Ahora vamos con algo que mucha gente no sabe, la exposición interoceptiva. Esta es una técnica específica para el miedo a las sensaciones físicas de la ansiedad, porque muchas personas no solo tienen miedo a las situaciones externas, tienen miedo a las sensaciones de su propio cuerpo cuando están ansiosas, el corazón acelerado, el mareo, la sensación de ahogo, y entonces evitan cualquier cosa que produzca esas sensaciones, no hacen ejercicio, no suben escaleras rápido, no toman café, porque todo eso produce sensaciones parecidas a la ansiedad y tienen miedo de esas sensaciones. La exposición interoceptiva consiste en producir deliberadamente esas sensaciones para desensibilizarte. Haces ejercicio para acelerar el corazón. Giras en una silla para producir mareo. Respiras por una pajita para crear sensación de ahogo. Y mientras experimentas esas sensaciones, practicas la aceptación. Notas que son incómodas, pero no peligrosas. Y tu cerebro aprende. Aprende que esas sensaciones no significan que te vayas a morir. Son solo sensaciones. Y cuando dejas de temerlas, la ansiedad pierde mucho de su poder. Porque la mitad de la ansiedad es miedo a las sensaciones de la ansiedad. Y cuando eliminas eso, se reduce drásticamente. Quiero compartir ahora algo muy poderoso. El uso de la atención plena para dominar el miedo. La atención plena o mindfulness consiste en estar completamente presente en el momento actual, sin juicio. Y cuando estás totalmente presente en el ahora, no hay espacio para el miedo.
porque el miedo siempre está en el futuro, siempre es sobre lo que puede pasar. Pero en el ahora, en este momento preciso, generalmente estás bien, estás respirando, estás vivo, estás seguro. El miedo no puede existir en el presente absoluto, solo existe cuando tu mente viaja al futuro. Entonces, cuando el miedo aparezca, una técnica muy efectiva es anclarte en el presente, enfocar tu atención completamente en lo que está pasando ahora mismo, no en lo que pasó o en lo que puede pasar. Ahora puedes usar tus sentidos como ancla. ¿Qué estás viendo ahora mismo? Detállalo. Colores, formas, texturas. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás sintiendo en tu cuerpo? ¿Qué estás oliendo? Cuando te enfocas intensamente en la experiencia sensorial presente, tu mente no puede estar simultáneamente en el futuro temido. Es una forma de hackear tu cerebro, de sacarlo del modo miedo y traerlo al modo presente. Y la meditación de atención plena entrena esta habilidad. Con solo 10 minutos al día de práctica desarrolla la capacidad de enfocar tu atención donde quieres, de notar cuando tu mente se ha ido al futuro y traerla de vuelta, de estar presente. Y cuanto más desarrollas esta habilidad, menos poder tiene el miedo sobre ti, porque puedes elegir no seguirlo, puedes elegir quedarte aquí, ahora, donde estás a salvo. Si no meditas, te animo a empezar. Hay aplicaciones gratuitas, 10 minutos al día. Es una de las mejores inversiones que puedes hacer en tu salud mental. Ahora quiero hablar de algo que es fundamental, el papel de las creencias en el miedo, porque debajo de tus miedos específicos hay creencias más profundas que los alimentan. Creencias como no puedo manejar las cosas difíciles, si algo malo pasa, será un desastre, necesito tener todo bajo control para estar bien, no soy lo suficientemente fuerte. Estas creencias hacen que todo parezca más amenazante, hacen que confíes menos en ti mismo, hacen que el miedo sea más intenso y más frecuente. Parte del trabajo de dominar tu mente es examinar estas creencias profundas. ¿De verdad no puedes manejar las cosas difíciles? Piensa en tu vida. Has manejado un montón de cosas difíciles, probablemente más de las que recuerdas. Estás aquí, sobreviviste. Eso demuestra que puedes manejar las cosas. ¿De verdad necesitas tener todo bajo control? Nadie tiene todo bajo control. La vida es inherentemente incierta y la gente vive bien, incluso feliz, sin control total. Entonces, ¿no es verdad que lo necesites? Cuando desafías estas creencias profundas, cuando las ves como lo que son, opiniones no verdades, el miedo pierde mucho de su base. Déjame contarte el caso de Miguel. Miguel tenía la creencia profunda de que era débil, de que no podía con las cosas, y esta creencia coloreaba toda su vida. Evitaba desafíos, huía de dificultades, decía que no a oportunidades. Todo porque no podía. Cuando empezamos a trabajar juntos, examinamos esa creencia. Le pedí que me diera ejemplos de cosas difíciles que había manejado en su vida, y fueron saliendo. La muerte de su padre, un despido inesperado, una ruptura dolorosa, una mudanza a otra ciudad, todas cosas difíciles que había atravesado. Pero eso no cuenta, me decía. Eso lo hace cualquiera. Y ahí estaba el problema. Minimizaba su propia fortaleza, no la veía. Trabajamos en construir una nueva creencia. He manejado muchas cosas difíciles y puedo manejar las que vengan. Y cada vez que aparecía la creencia vieja de no puedo, la desafiaba con la evidencia. ¿He podido antes? ¿Por qué no ahora? Poco a poco, la nueva creencia se fue fortaleciendo y su relación con el miedo cambió. Ya no le paralizaba tanto, porque aunque sentía miedo, también sentía una base de confianza. Esto da miedo, pero puedo manejarlo, y esa combinación lo cambió todo. Empezó a decir que sí a cosas que antes rechazaba, su vida se expandió, todo porque cambió una creencia profunda sobre sí mismo. Ahora vamos a algo muy práctico. ¿Cómo manejar el miedo en el momento cuando está en su pico? Porque todo lo que te he dicho está muy bien, pero cuando estás en pleno ataque de miedo, es difícil pensar con claridad. Entonces necesitas herramientas simples que puedas usar en ese momento. Aquí van algunas. Primera, la técnica del 5-4-3-2-1 consiste en nombrar 5 cosas que puedas ver, 4 que puedas tocar, 3 que puedas oír, 2 que puedas oler, 1 que puedas saborear. Esto te ancla en el presente usando tus sentidos. Te saca de tu cabeza. Y es simple de recordar incluso cuando estás ansioso. Segunda, la técnica del hielo. Tienes un cubito de hielo a mano y cuando el miedo sea intenso,
lo aprietas en tu mano. La sensación intensa de frío te saca del pensamiento y te trae al cuerpo. Es una interrupción del patrón mental. Tercera, habla con tu miedo, literalmente. Dile, te veo miedo. Sé que estás ahí, pero no tienes el control. Yo decido qué hacer. Externalizar el miedo y hablarle como si fuera una entidad separada te ayuda a no identificarte totalmente con él. Cuarta, muévete. Si puedes, mueve tu cuerpo. Camina, sacúdete, haz jumping jacks. El movimiento descarga la adrenalina y la tensión física, cambia tu fisiología y eso cambia tu estado mental. Quinta, llama a alguien. Hablar con otra persona puede sacarte del bucle mental. A veces solo necesitas escuchar otra voz, otra perspectiva, un tranquilo, estás bien. Estas son herramientas de emergencia para usar en el momento. Pero el trabajo real es el que haces cuando no estás en crisis. Es practicar la aceptación, cuestionar tus pensamientos, cambiar tus creencias, meditar, exponerte gradualmente. Ese trabajo previo es el que hace que los momentos de miedo intenso sean menos frecuentes y más manejables. Ahora quiero hablarte de algo importante, la compasión hacia ti mismo. Porque muchas personas cuando sienten miedo se juzgan duramente, no debería sentir esto, soy un cobarde, soy débil, y ese juicio añade sufrimiento al miedo. Ahora no solo tienes miedo, sino que también te sientes mal por tener miedo. Es una doble capa de malestar. La alternativa es la autocompasión, reconocer que el miedo es humano, que todos lo sienten, que no te hace débil ni cobarde. Tratarte con la misma amabilidad que tratarías a un amigo que está asustado. Cuando sientas miedo, prueba a decirte algo como, es normal sentir miedo. Muchas personas sentirían miedo en esta situación. Me permito sentir esto, voy a cuidarme mientras atravieso esto. Este tipo de diálogo interno compasivo calma tu sistema nervioso, reduce la intensidad del miedo y te pone en mejor posición para manejarlo. La dureza contigo mismo no te hace más fuerte, te hace más tenso, más cerrado, más reactivo. La compasión te hace más flexible, más abierto, más capaz de responder sabiamente. Ahora quiero abordar algo que a muchos les cuesta, pedir ayuda. Porque dominar tu mente cuando el miedo aparece no significa que tengas que hacerlo solo. Si tu miedo es intenso, si está limitando tu vida significativamente, si sientes que no puedes manejarlo por ti mismo, busca ayuda profesional. Un psicólogo puede trabajar contigo de manera personalizada, puede identificar los patrones específicos que te están manteniendo atrapado, puede guiarte en técnicas como la exposición de manera segura y efectiva, puede ayudarte a cambiar creencias profundas que llevan años operando. No es debilidad pedir ayuda, es inteligencia. Es reconocer que algunas cosas se hacen mejor con apoyo. Y también está el apoyo informal, amigos, familia, grupos de apoyo, personas que entienden por lo que estás pasando, que pueden escucharte sin juzgar, que pueden recordarte tu fortaleza cuando tú la olvidas. No subestimes el poder de la conexión humana para reducir el miedo. Estamos cableados para regularnos emocionalmente en relación con otros. Cuando estás con gente segura, tu sistema nervioso se calma, así que rodéate de personas que te apoyen y permítete apoyarte en ellas cuando lo necesites. Estamos llegando al final y quiero dejarte con algo fundamental. El miedo no es tu enemigo, es un mensajero. A veces trae información útil, a veces solo trae ruido. Tu trabajo es aprender a distinguir y tu trabajo es aprender a no dejar que te controle, a sentirlo y actuar de todas formas, a convivir con él sin que dicte tu vida. Cuando haces eso, cuando dominas tu mente en presencia del miedo, todo es posible. Puedes hacer cosas que antes evitabas. Puedes vivir una vida más plena, más rica, más valiente. No porque no tengas miedo, sino porque el miedo ya no te detiene. Y quiero que sepas algo. Cada vez que actúas a pesar del miedo, te haces más fuerte. Cada vez que lo enfrentas, pierde poder. Cada vez que eliges no huir, estás entrenando a tu cerebro. Estás construyendo coraje. Estás demostrándote a ti mismo que puedes. Y ese es el verdadero dominio de la mente. No eliminar el miedo, que es imposible, sino hacerlo irrelevante para tus decisiones. Que esté ahí, pero que tú sigas adelante. Que grite, pero que tú no obedezcas. Ese es el objetivo. Y es totalmente alcanzable con práctica. Gracias por estar aquí. Gracias por tu valentía al enfrentar este tema.
Gracias por tu compromiso con dominar tu mente y recuerda, el miedo va a aparecer, es parte de ser humano, pero tú tienes el poder de dominarlo, de no dejar que dicte tu vida, de elegir el coraje una y otra vez. Usa las herramientas que te he dado, practica la aceptación, cuestiona tus pensamientos, actúa a pesar del miedo, usa tu cuerpo, cambia tus creencias y observa cómo tu vida se transforma. Observa cómo te conviertes en el dueño de tu mente en lugar de su esclavo. Eso es libertad, eso es poder y está disponible para ti ahora mismo. Nos vemos en el próximo video y mientras tanto, practica cada día. Cada vez que el miedo aparezca, es tu oportunidad de entrenamiento, tu oportunidad de crecer, tu oportunidad de dominarte a ti mismo. Aprovéchala. Un abrazo enorme. Y antes de despedirme del todo, quiero añadir algo que considero esencial. El trabajo de dominar tu mente cuando el miedo aparece no es un destino al que llegas. Es un camino que recorres toda la vida. No vas a llegar a un punto donde nunca más sientas miedo. Eso no existe. Lo que sí puedes conseguir es una relación cada vez más sana con el miedo, cada vez más habilidad para manejarlo, cada vez menos poder que tengas sobre tus decisiones. Y eso es un proceso continuo, un entrenamiento constante. No te desanimes si no lo dominas inmediatamente. Es normal. Lleva tiempo. Lo importante es la dirección, no la perfección. Y celebra cada pequeña victoria. Cada vez que sientas miedo y actúes de todas formas es un triunfo. Cada vez que cuestiones un pensamiento catastrófico es un avance. Cada vez que uses tu respiración para calmarte, estás fortaleciendo una habilidad. Reconoce eso. Date crédito. Porque estás haciendo algo que muy poca gente hace. Estás tomando responsabilidad por tu mente. Estás trabajando en ti mismo. Estás creciendo. Y eso merece reconocimiento. Finalmente, quiero recordarte por qué vale la pena este trabajo. Porque una vida dominada por el miedo es una vida pequeña. Una vida de evitaciones, de excusas, de no puedo. Pero una vida donde dominas el miedo es una vida expandida. Donde dices que sí a oportunidades, donde te arriesgas, donde vives plenamente, donde te acercas a tu potencial. Eso es lo que está en juego. No es solo sentirte mejor, aunque eso también, es vivir mejor, es aprovechar esta única vida que tienes, es no llegar al final con arrepentimientos de ojalá hubiera. Por eso vale la pena dominar tu mente, por eso vale la pena enfrentar el miedo, por eso vale la pena hacer este trabajo. Ahora sí, me despido. Gracias por tu tiempo, gracias por tu atención, gracias por tu compromiso y recuerda siempre, el miedo es parte de la vida, pero no tiene que ser el dueño de tu vida. Tú puedes ser el dueño. Y cuando lo seas, cuando domines tu mente en presencia del miedo, no hay límite para lo que puedes hacer y ser. Te deseo exactamente eso. Nos vemos pronto, un abrazo enorme. Pero espera, que quiero profundizar en algo que considero absolutamente crucial. La neuroplasticidad y cómo se relaciona con el miedo. Porque aquí está la gran noticia científica de las últimas décadas. Tu cerebro puede cambiar. No estás atrapado con el cerebro que tienes. Las conexiones neuronales pueden modificarse. Puedes crear nuevos patrones. Puedes debilitar los viejos. Y esto aplica perfectamente al miedo. Cada vez que respondes al miedo de una manera nueva, estás creando nuevas conexiones neuronales. Cada vez que actúas a pesar del miedo, estás fortaleciendo circuitos de coraje. Cada vez que no huyes, estás debilitando los circuitos de evitación. Literalmente estás recableando tu cerebro. Esto es profundamente esperanzador porque significa que no estás condenado a ser una persona miedosa. Aunque hayas sido así toda tu vida, aunque tus padres fueran así, aunque sientas que es tu naturaleza, puedes cambiar. Tu cerebro es plástico, moldeable, pero necesita práctica repetida. No basta con entender conceptualmente lo que te estoy diciendo. Necesitas hacerlo una y otra vez. Cada repetición fortalece las nuevas conexiones y con el tiempo la nueva respuesta se vuelve automática. Donde antes tu cerebro iba automáticamente al miedo y la evitación, ahora va al enfrentamiento y la aceptación. Pero eso requiere repetición, paciencia, constancia. No hay atajos, pero el resultado vale absolutamente la pena. Ahora quiero hablarte de algo que mucha gente no considera: los diferentes tipos de miedo y cómo abordarlos. Porque no todo el miedo es igual.
Hay miedos específicos como el miedo a volar, a las arañas, a las agujas. Hay miedo social, el miedo al juicio, a hacer el ridículo, al rechazo. Hay ansiedad generalizada, que es un miedo difuso a todo y a nada en particular. Hay pánico, que es miedo intenso, repentino, con sensaciones físicas fuertes, y cada tipo puede requerir matices diferentes en el abordaje. Para los miedos específicos, la exposición gradual es el tratamiento estrella. Te expones progresivamente a lo que temes, empezando por lo menos intenso, hasta que tu cerebro aprende que no es peligroso. Funciona muy bien. Tasas de éxito altísimas. Para el miedo social, además de la exposición, es importante trabajar en las creencias sobre ti mismo y sobre los otros. Creencias como si me juzgan es terrible o no soy interesante. Cambiar esas creencias reduce el miedo social drásticamente. Para la ansiedad generalizada, hay que trabajar mucho en la tolerancia a la incertidumbre y en reducir la preocupación. Y para el pánico, la exposición interoceptiva que mencioné antes es fundamental, junto con la desmitificación de las sensaciones de ansiedad. Lo que quiero que entiendas es que el miedo es tratable, muy tratable. La psicología ha avanzado enormemente en este campo. Hay técnicas probadas que funcionan. Y si tu miedo es significativo, si está limitando tu vida, buscar un profesional que aplique estas técnicas puede ser transformador. No tienes por qué seguir sufriendo, no tienes por qué seguir limitado. Hay soluciones y funcionan. Ahora vamos a algo muy importante, el papel del sueño en el miedo, porque hay una relación directa entre lo mal que duermes y lo ansioso que estás. Cuando no duermes bien, tu amígdala, la parte del cerebro que procesa el miedo, se vuelve hiperreactiva y tu corteza prefrontal, la parte racional, se debilita. Básicamente te conviertes en una versión más miedosa y menos racional de ti mismo. Por eso cuando estás privado de sueño, todo parece peor, todo parece más amenazante y tus recursos para manejar el miedo están mermados. Entonces, si quieres dominar tu mente cuando el miedo aparece, prioriza el sueño. Es fundamental. 7 a 8 horas para la mayoría de adultos, y no solo cantidad, también calidad. Aquí van algunos consejos. Horario regular de sueño, incluso los fines de semana. Nada de pantallas 1 hora antes de dormir. La luz azul interfiere con la melatonina. Cuarto oscuro, fresco y silencioso. Nada de cafeína después del mediodía. Nada de alcohol cerca de la hora de dormir. Interfiere con la calidad del sueño, aunque te ayude a dormirte. Y si tienes problemas de sueño crónicos, busca ayuda. Hay tratamientos muy efectivos. El sueño no es un lujo, es una necesidad básica y afecta directamente a tu capacidad de manejar el miedo. Lo mismo aplica al ejercicio. Hay evidencia sólida de que el ejercicio regular reduce la ansiedad, libera endorfinas, mejora el estado de ánimo, reduce el cortisol, te ayuda a dormir mejor, aumenta la confianza en tu cuerpo. Todo esto contribuye a que el miedo tenga menos poder sobre ti. No necesitas correr maratones. Con 30 minutos de actividad moderada, la mayoría de los días ya tienes beneficios significativos. Caminar a buen ritmo, nadar, ir en bici, bailar, lo que te guste y puedas mantener. El ejercicio es medicina para el miedo y además es gratis. Si no haces ejercicio regularmente, empieza hoy, tu mente te lo agradecerá. Y también la alimentación juega un papel. Hay alimentos que pueden aumentar la ansiedad, exceso de cafeína, azúcar refinada, alcohol, comida ultraprocesada. Y hay alimentos que pueden ayudar. Frutas, verduras, proteínas de calidad, grasas saludables, alimentos ricos en omega 3, magnesio y vitaminas del grupo B. No te estoy diciendo que cambiar tu dieta va a curar tu miedo, pero sí que alimentarte bien crea una base fisiológica más estable y desde esa base es más fácil manejar el miedo. Todo está conectado. Cuerpo y mente son un sistema. Cuida el cuerpo y la mente lo nota. Ahora quiero compartir contigo algo que he observado mucho en consulta, el miedo transmitido. Muchos de los miedos que tenemos no son realmente nuestros. Los aprendimos de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestra cultura. Si tu madre era muy ansiosa, probablemente aprendiste que el mundo es peligroso. Si tu padre evitaba conflictos, probablemente aprendiste que los conflictos son aterradores. Si en tu familia nunca se hablaba de emociones, probablemente aprendiste que las emociones son peligrosas. Estos miedos heredados operan a menudo de manera inconsciente. Ni siquiera sabes por qué les tienes miedo a ciertas cosas, solo sabes que se siente peligroso.
Parte del trabajo de dominar tu mente es examinar qué miedos son realmente tuyos y cuáles has heredado. Y cuestionar los heredados. ¿Realmente los conflictos son tan peligrosos? ¿O solo me lo parecen porque eso es lo que aprendí? ¿Realmente el mundo es tan amenazante? ¿O estoy viendo el mundo a través de los ojos de mis padres ansiosos? Cuando te das cuenta de que muchos de tus miedos son programación heredada, puedes empezar a desprogramarte. Puedes elegir conscientemente qué quieres creer tú, no lo que te enseñaron, y eso es profundamente liberador. Déjame contarte el caso de Laura. Laura tenía un miedo intenso a volar. Nunca había tenido una mala experiencia en un avión. Nunca había estado ni cerca de un accidente. Y sin embargo, la simple idea de subirse a un avión le producía pánico. Cuando exploramos de dónde venía ese miedo, descubrimos que su madre también le tenía terror a volar. Y Laura había crecido escuchando historias de accidentes aéreos, viendo a su madre angustiarse cada vez que alguien de la familia volaba, absorbiendo el mensaje de que los aviones son peligrosos. El miedo de Laura no era basado en su experiencia, era heredado de su madre. Cuando Laura vio esto claramente, algo cambió. Pudo decirse, este no es mi miedo, es el miedo de mi madre que yo adopté. Y aunque las sensaciones seguían ahí, tenían menos poder, porque ya no las veía como una señal de peligro real, las veía como programación heredada. Desde ahí pudimos trabajar en exposición gradual. Primero, ver fotos de aviones, luego videos, luego ir al aeropuerto sin volar, luego un vuelo corto y eventualmente Laura pudo volar sin pánico, no sin nervios. Aún se pone algo nerviosa, pero puede hacerlo. Puede visitar a su familia en otro país, puede viajar. Su mundo se expandió y todo empezó con reconocer que el miedo no era suyo. Ahora quiero hablar de algo que genera mucho miedo en la gente, el miedo al éxito. Sí, has oído bien, no solo hay miedo al fracaso, también hay miedo al éxito, y es más común de lo que piensas. El miedo al éxito se manifiesta como autosabotaje, estar a punto de conseguir algo y hacer algo que lo arruina, procrastinar oportunidades importantes, no ir a por lo que quieres, y las razones son variadas. Puede ser miedo a la visibilidad que trae el éxito, a la responsabilidad, a que la gente espere más de ti, a que te envidien, a perder amigos que se quedan atrás, a no poder mantener el éxito. Todas estas son formas de miedo al éxito. Si te reconoces en esto, si notas que te saboteas cuando estás cerca de conseguir algo importante, es fundamental que lo examines. ¿Qué temes del éxito? ¿Qué creencias tienes sobre las personas exitosas? ¿Qué pasaría si consiguieras lo que quieres? A veces hay creencias como si tengo éxito, me van a envidiar y atacar. O no merezco tener éxito, o si tengo éxito tendré que mantenerlo, y eso es demasiada presión. Estas creencias te mantienen jugando pequeño, te mantienen limitado, y puedes cambiarlas. Puedes cuestionar si son realmente ciertas, puedes construir creencias nuevas que te apoyen en lugar de sabotearte. Vamos ahora a algo muy práctico, el uso del diario para dominar el miedo. Escribir sobre tus miedos puede ser tremendamente terapéutico y hay varias formas de hacerlo. Una es el diario de pensamientos. Cuando sientas miedo, escribes el pensamiento de miedo, luego lo cuestionas, luego escribes un pensamiento más equilibrado. Es la técnica de reestructuración cognitiva que mencioné antes, pero por escrito. Escribirlo lo hace más concreto, te obliga a articularlo y puedes revisar después y ver patrones. Otra forma es el diario de exposiciones. Cada vez que te expones a algo que temes, lo registras. ¿Qué hiciste? ¿Cuánto miedo sentías antes? ¿Cuánto durante? ¿Cuánto después? Y vas viendo el progreso, cómo el miedo va disminuyendo con las exposiciones. Eso es muy motivador, te da evidencia de que el trabajo está funcionando. Y otra forma es el diario de gratitud y logros. Cada día escribes cosas por las que estás agradecido y cosas que has logrado. Esto entrena a tu mente a enfocarse en lo positivo en lugar de en lo amenazante y construye tu confianza. Porque cuando ves escrito todo lo que has logrado, empiezas a confiar más en tu capacidad de manejar las cosas. Elige la forma que más te resuene o combínalas. El acto de escribir en sí mismo procesa emociones y reduce su intensidad. Es una herramienta simple y poderosa. Ahora quiero abordar algo que es muy común
el miedo a las emociones mismas. Hay personas que no solo tienen miedo a situaciones externas, tienen miedo a sus propias emociones. Miedo a la tristeza, no sea que no puedan parar de llorar. Miedo al enfado, no sea que pierdan el control. Miedo a la alegría incluso, no sea que algo malo pase después. Esto lleva a reprimir emociones, a evitar situaciones que las provoquen, a vivir una vida emocional muy limitada, y el problema es que las emociones son información, son energía que necesita moverse. Cuando las reprimes, no desaparecen, se quedan atascadas y generan problemas. Parte de dominar tu mente es también hacer las paces con tus emociones. Todas, incluso las incómodas. Reconocer que puedes sentir tristeza profunda y no hundirte para siempre. Puedes sentir enfado intenso y no perder el control. Puedes sentir miedo y no desmoronarte. Tus emociones no son tan peligrosas como crees. Son solo emociones, sensaciones en tu cuerpo y pensamientos en tu mente. Vienen y van, como olas, y tú puedes surfearlas, puedes dejarlas estar sin que te destruyan. Cuando confías en tu capacidad de sentir cualquier emoción, pierdes mucho miedo, porque ya no hay nada interno que temer. Puedes sentir todo y seguir bien. Vamos con otro tema importante, el perfeccionismo y su relación con el miedo. Porque el perfeccionismo es básicamente miedo disfrazado. Miedo al error, miedo al juicio, miedo a no ser suficiente. El perfeccionista pone estándares imposibles para evitar cualquier posibilidad de crítica y vive en un estado de tensión constante intentando alcanzar lo inalcanzable, y cuando inevitablemente no lo alcanza, se castiga. Es una receta para la ansiedad y la insatisfacción. Si eres perfeccionista, es importante que veas la función del perfeccionismo, protegerte del miedo y que veas que no funciona, porque el perfeccionismo nunca te da la seguridad que promete. Siempre hay algo que mejorar, siempre hay un error posible. La alternativa es aceptar la imperfección, aceptar que vas a cometer errores, que no siempre vas a estar a la altura, que la gente a veces te va a criticar y que todo eso está bien. Es parte de ser humano. Cuando haces las paces con la imperfección, pierdes mucho miedo, porque ya no estás intentando evitar lo inevitable, estás aceptando la realidad de la vida humana, y eso es mucho más relajado. Te voy a dar un ejercicio específico para el perfeccionismo. Hacer algo imperfecto a propósito. Enviar un email con un pequeño error. Hacer una tarea al 80%. Dejar algo desordenado deliberadamente. Y notar qué pasa. Probablemente nada catastrófico, probablemente nadie se da cuenta o no le importa. Y tu cerebro aprende. Aprende que la imperfección es tolerable, que no tienes que ser perfecto para estar bien. Esto se llama exposición al error y es muy efectivo para el perfeccionismo. Ahora quiero hablar de la importancia de los modelos a seguir, porque una forma muy efectiva de aprender a manejar el miedo es ver cómo lo hacen otros. Busca personas que admires que hayan enfrentado sus miedos. Pueden ser personas que conoces o figuras públicas. Estudia cómo lo hicieron, qué actitudes tenían, qué técnicas usaron, cómo pensaban sobre el miedo. Esto te da un modelo, un camino a seguir y te muestra que es posible, que otros lo han hecho, que no estás solo. Y también comparte tu proceso con otros. Habla con amigos sobre tus miedos. Únete a grupos de personas que están trabajando en lo mismo. Porque cuando compartes te das cuenta de que no eres el único, que muchos sienten lo mismo. Y hay algo muy poderoso en esa conexión. Reduce la vergüenza, reduce el aislamiento y aprendes de las experiencias de otros. Dominar el miedo no tiene que ser un viaje solitario. Puedes hacerlo en comunidad. Vamos ahora a un tema más filosófico, el papel del significado en el manejo del miedo. Porque hay algo que hace que el miedo sea mucho más manejable, tener un propósito que es más grande que tu miedo. Cuando estás haciendo algo que realmente te importa, algo que tiene significado para ti, el miedo sigue ahí, pero estás dispuesto a atravesarlo. El propósito te da motivación para no huir, te da una razón para ser valiente. Piensa en los grandes ejemplos de coraje. La gente que arriesga su vida por una causa, que enfrenta persecución por sus creencias, que da la cara cuando sería más fácil esconderse. ¿Cómo lo hacen? Tienen algo que les importa más que su miedo, un propósito que les trasciende, y eso les da fuerzas. Entonces te pregunto,
¿Cuál es tu propósito? ¿Qué te importa tanto que estarías dispuesto a sentir miedo por ello? Cuando conectas con eso, el miedo se vuelve más manejable, porque ya no es el centro de tu atención. El centro es lo que estás tratando de conseguir o proteger. Y el miedo es solo un obstáculo en el camino, un obstáculo que puedes atravesar. Y hablando de significado, quiero mencionar algo que descubrió Viktor Frankl en los campos de concentración. Los que mejor sobrevivían no eran necesariamente los más fuertes físicamente o los más optimistas. Eran los que tenían algo por lo que vivir, un propósito, algo pendiente que hacer, alguien a quien volver a ver, una obra que completar. Ese sentido de propósito les daba fuerzas para atravesar el horror, les daba una razón para seguir adelante a pesar del miedo y el sufrimiento, y eso es profundamente inspirador. Si ellos pudieron encontrar propósito en un campo de concentración, tú puedes encontrar propósito en tu vida. Y ese propósito puede ser tu ancla cuando el miedo aparezca. Ahora quiero darte una técnica más que es muy poderosa: la visualización positiva. Porque así como tu mente puede imaginar escenarios aterradores, también puede imaginar escenarios positivos. Y tu cerebro no distingue del todo entre lo imaginado y lo real. Entonces puedes usar la visualización para entrenar tu cerebro en la dirección que quieres. Si tienes una situación que te da miedo, como una presentación o una entrevista, dedica tiempo a visualizarla saliendo bien. Cierra los ojos, relájate y visualiza todo el proceso en detalle, viéndote tranquilo, competente, manejando bien los desafíos, sintiendo las sensaciones positivas. Hazlo varias veces. Lo que estás haciendo es crear una plantilla en tu cerebro, un camino neuronal de éxito. Y cuando llegue la situación real, tu cerebro tiene ese camino disponible. No solo tiene el camino del desastre que crea automáticamente, también tiene el camino del éxito que tú has creado conscientemente. Esto no garantiza que salga perfecto, pero te pone en mucha mejor posición. Te da confianza, te familiariza con la situación, reduce lo desconocido, que es parte de lo que genera miedo. Muchos atletas de élite usan visualización, muchos artistas, muchos profesionales que actúan bajo presión, y funciona. Estamos en el tramo final y quiero dejarte con algunas reflexiones profundas. El miedo es parte de la vida. No hay escapatoria. Vas a sentir miedo muchas veces, por muchas cosas. Pero eso no tiene por qué definirte, no tiene por qué limitar tu vida, no tiene por qué ser tu dueño. Puedes aprender a estar con el miedo sin ser destruido por él. Puedes aprender a actuar a pesar de él. Puedes aprender a usarlo como información cuando es útil y a ignorarlo cuando es ruido. Y en ese aprendizaje está tu libertad, tu expansión, tu vida plena. Y quiero que sepas que cada acto de coraje, por pequeño que sea, cuenta. No tienes que hacer grandes gestos heroicos. El coraje cotidiano también vale. Hacer esa llamada que te da miedo, tener esa conversación difícil, levantar la mano en una reunión, ir solo a un sitio nuevo, decir lo que piensas aunque no sea popular. Cada una de esas pequeñas acciones es un acto de coraje, es un entrenamiento, es un paso hacia dominar tu mente. No los subestimes, acumúlalos y verás cómo tu vida cambia. Y finalmente, quiero dejarte con esta imagen. Imagínate dentro de un año, habiendo practicado todo lo que te he enseñado, habiendo enfrentado tus miedos gradualmente, habiendo cambiado tu relación con el miedo. ¿Cómo sería tu vida? ¿Qué estarías haciendo que ahora no haces? ¿Cómo te sentirías? Esa versión de ti es posible, está a tu alcance. Solo requiere que empieces, que practiques, que no te rindas. El camino no es fácil, pero el destino vale absolutamente la pena. Una vida donde el miedo no manda, donde tú mandas, donde puedes ser quien quieres ser y hacer lo que quieres hacer. Eso es lo que está en juego. Y merece tu esfuerzo. Gracias por estar aquí hasta el final. Gracias por tu tiempo, tu atención, tu compromiso. Y recuerda, el miedo va a aparecer. Es parte de ser humano. Pero tú tienes el poder de dominarlo, de ponerlo en su lugar, de no dejar que dicte tu vida. Usa las herramientas que te he dado. Practica la aceptación.
Cuestiona tus pensamientos. Actúa a pesar del miedo. Usa tu cuerpo. Cambia tus creencias. Cuida tu sueño, ejercicio y alimentación. Exponte gradualmente y observa cómo te conviertes en el dueño de tu mente. Observa cómo tu vida se expande. Observa cómo te acercas a ser la persona que quieres ser. Ese es el regalo del trabajo con el miedo. No solo menos sufrimiento, sino más vida, más plenitud, más tú. Nos vemos en el próximo video. Y mientras tanto, sé valiente. Cada día un poco, cada vez un poco más. Eso es todo lo que se necesita. Un abrazo enorme. Y como última adición, quiero compartir contigo algo que he aprendido en mis 30 años de práctica. Las personas que mejor dominan su miedo no son las que no sienten nada. Son las que sienten todo, pero actúan de todas formas. Son las que han desarrollado lo que yo llamo coraje emocional, la capacidad de estar con emociones difíciles sin huir de ellas, la capacidad de sentir el miedo en toda su intensidad y aún así dar el paso. Esto no es fácil. Requiere práctica, requiere fallar y levantarse, requiere compromiso, pero es absolutamente desarrollable. No es un don con el que naces, es una habilidad que construyes. Y quiero hablarte de la importancia de la paciencia en este proceso, porque vivimos en una cultura de resultados inmediatos. Queremos todo ya, y cuando las cosas no cambian rápido, nos frustramos y abandonamos. Pero cambiar tu relación con el miedo no pasa de la noche a la mañana. Es un proceso gradual. Hay avances y retrocesos, días buenos y días malos, y necesitas paciencia, necesitas compasión contigo mismo, necesitas celebrar los pequeños progresos en lugar de enfocarte en lo que falta. Cada paso cuenta, cada intento cuenta, aunque no sea perfecto, aunque sientas que no avanzas lo suficiente. También quiero recordarte que está bien pedir ayuda. De hecho, pedir ayuda es un acto de coraje, es admitir que no puedes solo. Es vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es fortaleza, no debilidad. Si sientes que el miedo está controlando tu vida, si has intentado por tu cuenta y no consigues avanzar, busca un profesional. Un psicólogo puede hacer una diferencia enorme. Puede darte herramientas personalizadas, puede acompañarte en el proceso, puede ayudarte a ver puntos ciegos. No hay vergüenza en pedir ayuda, hay sabiduría. Y quiero dejarte con una reflexión sobre el coraje. El coraje no es la ausencia de miedo. El coraje es actuar a pesar del miedo. Es sentir las piernas temblar y dar el paso de todas formas. Es sentir el corazón acelerado y hablar de todas formas. Es querer huir y quedarte de todas formas. Eso es coraje verdadero. Y cada vez que lo ejerces, te fortaleces. Cada vez que no huyes, le demuestras a tu cerebro que puedes. Y la próxima vez es un poco más fácil. Y la siguiente un poco más. Hasta que un día miras atrás y no puedes creer lo lejos que has llegado. No puedes creer las cosas que ahora haces que antes eran impensables. Eso es lo que te espera si te comprometes con este trabajo. Ahora sí, de verdad me despido. Lleva contigo todo lo que te he compartido hoy, pero sobre todo lleva contigo esto. Eres más fuerte de lo que crees, puedes manejar más de lo que piensas y el miedo, aunque se sienta enorme, no tiene que controlarte. Puedes dominarlo. Puedes ponerlo en su lugar, puedes vivir una vida valiente y plena a pesar de él. Esa vida está disponible para ti. Solo necesitas empezar, solo necesitas practicar, solo necesitas no rendirte. Y yo creo en ti. Creo que puedes hacerlo, porque he visto a cientos de personas hacerlo, personas que estaban tan asustadas como tú o más, personas que pensaban que nunca podrían cambiar y cambiaron. Y si ellas pudieron, tú también puedes. Gracias de corazón por tu tiempo y tu atención. Espero que este video te haya dado herramientas útiles y esperanza real. Y recuerda, el miedo es parte de la vida, pero no tiene que ser el centro de tu vida. Tú decides qué lugar ocupa. Tú decides si le obedeces o no. Tú decides si te controla o lo controlas. Esa elección es tuya, siempre. Y en esa elección está tu poder. Úsalo bien. Dale a like si este contenido te ha servido. Suscríbete para más videos como este y compártelo con alguien que lo necesite. Porque hay mucha gente ahí fuera paralizada por el miedo que podría beneficiarse de estas herramientas.
Ser parte de difundir este mensaje es una forma de contribuir. Gracias por todo. Nos vemos muy pronto. Un abrazo enorme y mucho coraje.